Hay varias cosas que están causando cierta alarma, miedo y tal vez hasta pánico entre los inversionistas del mundo y los de México. Uno es la iniciativa que presentó Morena en el Congreso para eliminar la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también eliminar la Comisión Reguladora de Energía, volviendo a los organismos sectorizados de la Secretaría de Energía, o sea, volviendo a los organismos que dependan del presidente de la República. El problema de esto es que entonces va a depender únicamente del presidente de la República, a través de su secretaria de Energía, pues toda la política energética del país. Regresamos a más de lo mismo. Y lo del Banco de México también. Mayor control, hay muchas cosas que están causando miedo, y yo creo que el presidente electo y sus gentes aprovechan que gran parte de los mexicanos ya se les olvidó lo que vimos durante la década de los 60, 70 y 80. Es que ellos eran oposición y andaban en otra cosa. En ese tiempo López Obrador era del PRI. Claro que era del PRI. Mira, pero sumando a estos temas de atentar contra los organismos independientes, que en todo el mundo son importantísimos para el funcionamiento de los mercados. Porque despolitizan las decisiones. Claro, entonces, por ejemplo, la Secretaría de Energía se encarga de la grilla y el rollo, pero la Comisión Reguladora de Energía establece tarifas, establece normas, establece procedimientos. Bueno, en el sector financiero hay la institución financiera más importante, es el Banco de México. Desde que es autónoma. Desde que es autónoma, que la autonomía es de ayer, ¿eh? Uh-huh. La autonomía es una ley que se aprueba en abril del 94 y entra en vigor el 1 de enero del 95, el cambio de gobierno. Porque no hay que olvidar que en la época de Echeverría se decía que la política económica de México y también la financiera y monetaria se determinaban en Los Pinos. Y es un famoso discurso. Y un loquito que era el presidente de la época era el que determinaba todo. Luis Echeverría era el que dijo. Bueno, no entonces, Banco de México ha sido organismo independiente. Desde que es un organismo independiente, la inflación se vino para abajo, porque hubo un organismo que se preocupara. Y hoy, a estas preocupaciones que hablábamos hace un momento, tenemos que sumarle la iniciativa de ley presentada por el Partido del Trabajo, donde, que es un satélite de Morena. Sí, donde dice que sugiere modificar el artículo 2 de la ley del Banco de México. ¿Qué? Y entonces ese artículo 2 establece que la obligación del Banco de México es conservar el poder adquisitivo de la moneda. O sea, no, eso está mal. Y promover el sano desarrollo del sistema financiero. Porque conservar solamente... Porque el mandato del Banco de México es combatir la inflación, controlar que no haya inflación, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, justamente atendiendo a esas épocas, ¿no? Donde se imprimían billetes y monedas y, ¿no? Bueno, entonces ahora dice, no, eso está mal porque lo que eso ha propiciado es que el Banco de México se desvincule del desarrollo del país e ignore la pobreza que existe en la nación. Entonces, esa es la exposición de motivos. Por lo mismo hay que modificar ese artículo y vamos a ponerle que el Banco de México esté obligado a financiar solo, muy importante, solo los proyectos productivos del Poder Ejecutivo. ¿Quién decide que son proyectos productivos? El Poder Ejecutivo. O sea, el presidente. El presidente. O sea, es por y para ellos. Es por y para ellos. ¿Qué significa eso? En cristiano, que si el presidente se le ocurre hacer el Tren Maya y necesita 170 mil millones, Banco de México, mándame 170 mil millones. No hay, señor presidente. No, imprímelos. Y los imprimen. O sea, háblale al director de la Casa de Moneda. Echa a andar la máquina. Echa a andar la maquinita. ¿Y eso cómo nos va a repercutir a nosotros en términos económicos? La inflación. Mira, gracias a ese tipo de medidas, la inflación se nos fue para arriba. Y nomás quiero recordar una cosa. Enero de 1985 es la inflación más alta que este país ha tenido en su historia moderna. El equivalente al 500% al año. 500% al año. O sea, la mitad de lo que tienen hoy en Venezuela. No, en Venezuela van a tener 1 millón. Sí, más de 1 millón ya. 1 millón. No, 500% al año. Nos quejamos. O sea, lo que te costaba $1 en enero te costaba 500 pesos en diciembre. Exactamente. Eso 500% al año. En enero del 85. Entonces, por eso se vino el frenón que se dio para decir, oigan, no podemos seguir haciendo este tipo de necedades. Banco de México un día tiene que ser independiente y se hizo una ley, se modificó la ley del Banco de México para hacerlo independiente, se aprobó en Cámara de Diputados en abril del 1994 y entró en vigor en enero de 1995.
Como por arte de magia, fíjate, como por arte de magia, la inflación que la traíamos en 1995 la inflación fue 52%, si mal no recuerdo, producto de la devaluación del peso en diciembre de 94. Cedillo termina ya con una inflación del 7%. Uf. Y Calderón, la inflación baja a entre el 3 y el 4. Y el propio Peña Nieto... Que viene acompañada de una atonía económica, porque el país está creciendo al 2%. Sí, ¿no? Pero claro. yo quiero agregar Pero una cosa, el peor crecimiento del país es cuando tenías altas inflaciones. Sí, Luis Enrique, pero lo que estás dejando fuera es que yo lo que veo con este discurso es cuando tú hablas de inflación, de repente parecería que no debería ser un tema difícil de absorber, porque dirías, bueno, la inflación es el aumento en los precios, pero hay que entenderlo es qué va a pasar con la tasa de interés. También en esas épocas tenías tasa de interés arriba del 52%. Porque están amarradas, las tasas de interés están amarradas. Es que la tasa, mira, la tasa de interés... Lo cual quiere decir que si tenemos un aumento de precios, cuando alguien debe en una tarjeta de crédito, si seguimos este paso, si ahorita ¿qué pasó las tarjetas de crédito... ¿Qué pasó con las tasas de interés después del crack del 94? Yo te digo, tasas de 13, del 56%, 58%. No, de 13%. De pie, nada más. De 13%, que era la tasa de interés promedio de la economía. Anual. El 18 de diciembre, al día siguiente era de 130%. 130%. O sea, lo que estás queriendo decir mensual, es que es de una irresponsabilidad total. Y lo tenemos no, pero que es que deben entender esto. Hay que entender que los gobiernos populistas es lo que hacen. Pues sí. Porque ellos van pensando en que la mayoría de la gente está de por sí amolada. Y van a estar amoladas con alta inflación o poca inflación. Porque ¿cuánta gente en México vive del autoconsumo? Mucha, hay un porcentaje importante. No sé, la inflación ahí la ven pasar. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos populistas? Bien, imprimen moneda, genera inflación, altas tasas, subsidian. Oye, necesitamos dinero para poder pagarle a los campesinos más dinero por su maíz. ¡Pum! Pero ¿sabes qué? Este maíz lo vamos a vender a menos de lo que nos costó a las clases que necesitan este maíz. O sea, es lo que ya vivimos con efectos desastrosos ya lo en los gobiernos populistas que en México empezaron a darse, pues desde Lázaro Cárdenas. Es que Lázaro Cárdenas fue uno y luego se interrumpió y el modelo cambió con López Mateos y con Díaz Ordaz. Sí, que el desarrollo estabilizador que fue a aprovechar la posguerra, ¿no? Sí, pero el gobierno se disciplinó. Se disciplinó. Eran gobiernos disciplinados económicamente. Hasta que llegó Echeverría y López Portillo y se volvieron locos. Pero esto nos deja ver, Eduardo, la fragilidad de nuestras instituciones. ¿No? Siempre ha sido frágil. Por eso, pero en algunos momentos, por lo menos cuando transitábamos de PAN, de PRI a PAN, como que pensamos, bueno, lo que más o menos se sostiene es la economía, sí, no pensamos que iba a haber cambios tan abruptos. Yo nunca creí en eso. Mira, el experimento democrático mexicano duró 18 años, del 2000 al 2018. La tradición de México no es la democracia, es el autoritarismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que vamos a tal vez ver nuevamente. Y ¿sabes qué? La mayoría de la gente le da la bienvenida. Porque hasta las encuestas dicen que la gente está harta de la democracia, está harta de que nadie se pone de acuerdo, los pleitos entre los partidos, o sea, porque la verdad es que desde el 2000 a la fecha el Congreso era para dar lástima. Sí, pero tú lo Eduardo, viviste. Todo eso tiene un límite hasta que empecemos a cargar esta cantidad de un fajo así de billetes para ir a comprar leche. ¿No? Pero no te enojes conmigo. No, bueno, pero es que... calma. Mira, ya lo hicimos. La bronca, te comes una carretilla. Para ir al Superama. Echas un costal atrás de tu coche. No, es grave, la tasa de interés... No, nomás le van a subir ceros a las monedas. La tasa de interés es el precio del dinero.